Muy buenas a todos. Esta pregunta llega por YouTube de la mano de David. Hola, profe, buenas noches. Saludos desde Colombia. Gracias por sus enseñanzas. Gracias a ti, David. Su merced, tampoco, insisto, tampoco hace falta este tratamiento así tan noble. Sería tan amable de hablarnos sobre el árbol de las religiones. Lo vi en un vídeo de TikTok. Ateo, muchísimas gracias. David se refiere al árbol de las religiones que desarrolló Simon E. Davis, que es un mitólogo e ilustrador galés que podéis encontrar en Twitter y en YouTube. Este es el árbol de las religiones que diseñó y me dice David que no lo entiende demasiado bien y que sí se lo puedo explicar. De entrada, el árbol no está actualizado. Esta es la última versión que ha hecho Davis, la 3.0, en la que despliega muchos matices que en el árbol anterior, el árbol base, solamente estaban planteados porque el mundo de las religiones es muy complejo. Sin embargo, no he sido capaz de encontrar esta imagen en alta resolución para poder leer todos los iconos que representan a todas las religiones que están aquí representadas, así que el que vamos a explicar en esta serie de vídeos es el mapa base que me pasó David. Si alguno tenéis esta imagen, el 3.0 en alta resolución, que yo pueda hacer capturas, ¿no?, de planos detalle, pues me la pasáis y entonces lo comentamos. Vale, como habéis visto, el árbol está repartido por colores que señalan la ubicación geográfica y también por fechas, desde el año 100.000 antes de la era cristiana hasta el año 2000, es decir, hace 24 años. Y esto es muy importante porque la religión está marcada por el determinismo geohistórico. Una religión se desarrollará siempre acorde con el tiempo y el lugar en el que le toque vivir. Las ramas del extremo izquierdo, la verde y la marrón, que se corresponden con la tradición, por así decir, las religiones europeas y africanas, que son las que vamos a analizar hoy. Es curioso que haya adoptado el logo de una figura femenina del período predinástico egipcio para representar la rama europea del animismo, pero bueno, le da una fecha, 40.000 antes de la era cristiana. Por otra parte, el logo de la espiral representa el protonostrático, que es el antepasado del nostrático, que es una hipotética macrofamilia de lenguas que incluiría las indoeuropeas, las urálicas, las altaicas, las afroasiáticas, las dravídicas, un largo etcétera, pero hay mucho debate sobre qué lenguas podrían conformar este macrogrupo y también suele haber bastante cautela en círculos académicos a la hora de hablar de teorías tan generalistas. Como vemos, de este presunto protonostrático, que se desarrollaría en torno al 15.000 antes de la era cristiana, surgen tres animismos. El animismo San en el 40.000, que es el San es el pueblo popularmente conocido como bosquimanos, el pueblo Yoruba en el 9000 y también en el 9000 el mal llamado bereber, mejor conocido como Amasig. El símbolo para representar el animismo yoruba es uno de los símbolos adinkra propios de Ghana que se usan para representar conceptos o aforismos. En este caso ha escogido el ojo que representa el universo. Por su parte, el símbolo para representar el animismo amasig es la letra yas del alfabeto tifinagh de los Imasiget, que es el plural de amasig, y es el símbolo que representa la lengua y la cultura de este pueblo, más conocido como bereber. Se identifica con el hombre libre y con los tres horizontes del paisaje amasig, que es el azul para el cielo, el verde para el mar y el amarillo para el desierto. Si seguimos avanzando en el tiempo, llegamos al 3500 antes de la era cristiana con el circunpunto para representar el proto-indoeuropeo, ¿no?, un politeísmo proto-indoeuropeo, de donde presuntamente derivarían muchas de las divinidades que conocemos de los panteones europeos y asiáticos. Paralelamente, el animismo africano sigue subiendo, ¿no? Y también en el 3000 antes de la era cristiana llegamos al bantú y al nilótico, que son dos términos que no son etnográficos, sino lingüísticos, aunque como ha ocurrido otras tantas veces, se acaba utilizando para referirse a los ancestros y descendientes de los pueblos que hablaban estas lenguas. De hecho, el nilótico deriva del topónimo Nilo, de ahí que esté tan cerca del politeísmo egipcio, como veremos en el próximo vídeo.
Seguimos subiendo y pasamos la frontera del 2500 antes de la era cristiana. Ese presunto politeísmo indoeuropeo va a ir concretándose en los distintos panteones, ¿no? El germánico en el 1700 antes de la era cristiana, el eslavo en el 600, el báltico en el 2000, el céltico en el 500, el griego que está por aquí en el 2000 y también finalmente en la cuestión africana el etíope en el 900 antes de la era cristiana. Insisto que conviene entender todas estas fechas, sobre todo cuando estamos hablando de cuestiones tan antiguas, ¿no? De tiempos tan antiguos. Estas fechas no las entendáis en términos absolutos, sino más bien de manera orientativa. El politeísmo germano va a dar paso al politeísmo nórdico en el año 200 de la era cristiana, representado por el Mjolnir, el martillo de Thor. Y basado en estas tradiciones nos encontramos con los neopaganismos correspondientes, ¿no? El Asatru, que se inspira en el politeísmo nórdico, pero como veis hay el problema de las fechas, porque 1870, que es cuando dice que aparece la religión Asatru, en realidad en 1870 es cuando aparece por primera vez el término, pero no la religión, que es posterior, como ya expliqué en el vídeo correspondiente. En fin, en 1890 Rodnovery, inspirada en el politeísmo eslavo con el símbolo de la Retseboga, las manos de Dios, en referencia al dios del cielo Svarog, o también llamado Perún. En 1890 tenemos Romuva, basada en el politeísmo báltico, y tenemos el neodruidismo en 1772, inspirado en el politeísmo céltico. Por su parte, el politeísmo griego con cabeza de toro, propio de por ejemplo, Creta, va a dar paso a las religiones mistéricas grecorromanas del 750 antes de la era cristiana, representadas por el huevo órfico con Ananké en forma de serpiente. También dará paso al hermetismo, representado por el caduceo en el año 100 de la era cristiana, a pesar de que tenemos textos ya considerados herméticos desde el siglo IV antes de la era cristiana. Todos ellos aparecen influidos por el politeísmo egipcio, que son estas flechas amarillas discontinuas que vienen por aquí. El politeísmo griego entra en su periodo helenístico en el 300 antes de la era cristiana y va a desarrollar el neoplatonismo en el 250 ya de la era cristiana. Este árbol, como veis, hace derivar el gnosticismo del helenismo, ¿no? Es decir, el politeísmo griego en su tradición helenística, el cual, influido por el mitraísmo, que viene también por esa flecha amarilla, habría dado paso, como veis, a los bogomilos y a los cátaros. Esto en realidad es bastante más complejo, como ya expliqué en los vídeos pertinentes. No es que del gnosticismo deriven el bogomilismo y el catarismo, sino que ambos asumen el dualismo propio del gnosticismo, pero no es que una derive de otra. Ahora bien, no estoy en absoluto de acuerdo con representar la teosofía en el 1200, en el siglo XIII, porque es un fenómeno totalmente decimonónico. Exactamente igual que lo que tenemos más arriba, la Wicca, la antroposofía o la Golden Dawn, como vimos en los vídeos correspondientes. Por su parte, subimos por aquí, Telema es la religión que desarrolló Aleister Crowley a partir de 1904, y esto sí que es un error, porque Davis está fechando los Rosacruces en el siglo XV, cuando, como vimos en su vídeo correspondiente, no aparecen hasta el siglo XVII. Bueno, lo de situar el politeísmo africano en el 1550 de la era cristiana, en el siglo XVI, esto es una grandísima simplificación. O sea, claramente ha habido politeísmo en África desde tiempos ancestrales, pero esto además puede llevar a pensar que toda África es y ha sido siempre politeísta y olvida la profunda huella y la presente realidad judía, cristiana e islámica del continente. Y esto había también que decirlo porque la mayoría de las religiones de este árbol, que todavía siguen vivas, evidentemente han trascendido los lugares que las originaron. Pero insisto, esto es una versión incompleta, evidentemente, todo es mucho más complejo y matizable, pero básicamente esto es lo que Davis quiere expresar con estas dos primeras ramas del árbol, africana y europea. Así que espero, David, que te haya servido. En el próximo vídeo analizaremos la rama amarilla de Oriente Próximo.